Hoy vamos a viajar por la historia de la educación en México. Cada fecha que verán marcó un cambio importante, desde aprender en comunidades indígenas hasta crear escuelas, universidades y la SEP. Vamos a descubrir cómo se construyó el sistema educativo que conocemos. Educación en Mesoamérica. Primer periodo, desde los primeros asentamientos mesoamericanos hasta la conquista. Empezamos en el año 2000, antes de Cristo, al 250 después de Cristo. Aquí todo inicia en las primeras aldeas agrícolas de Mesoamérica. La educación era domesticada y comunitaria. Las familias enseñaban trabajo agrícola, valores y roles sociales. Aprender era parte de vivir en comunidad. No había escuelas formales. La educación nace en casa. Aprender era trabajar y convivir, no asistir a una escuela. Segundo año, 250 a 900 después de Cristo, periodo clásico. Aparecen las grandes ciudades y nace el conocimiento especializado. Teotihuacán, Monte Albán y Palenque se convierten en centros culturales. Surge transmisión formal del conocimiento, astronomía, matemáticas y artes. Aparecen maestros, códices y observatorios. Las ciudades fueron las primeras escuelas, templos y observatorios enseñaban el lenguaje del cielo. Tercer cuadro y fecha 900 a 1200 después de Cristo, posclásico temprano. La educación se vuelve institucional. Nacen centros educativos regionales con funciones militares y religiosas. Se forman escuelas especializadas para formar líderes y guerreros. La educación aquí ya no era solo aprender a cultivar, ahora formaba gobernantes y guerreros. Siguiente fecha, 1325 a 1521. México Mexica. La educación se organiza en 2 escuelas. Calmecac para hijos de nobles, ciencia, religión, astronomía y gobierno. Telpochcali para jóvenes del pueblo, disciplina militar y valores comunitarios. El conocimiento se vuelve herramienta de gobierno. El Calmecac formaba líderes, el Telpochcali formaba guerreros, 2 caminos, una ciudad. Cultura maya. Siglos III a XVI. La ciencia se estudiaba en escuelas, se enseñaba astronomía, matemáticas, escritura jeroglífica y calendarios. Sacerdotes, escribas educaban a jóvenes en arquitectura, rituales y administración. Surgen conceptos matemáticos como el cero. Los mayas no solo observaban las estrellas, las convertían en ciencia. Segundo periodo, educación en la Nueva España, año 1521 al 1821. Empezamos en 1521. La caída de Tenochtitlan cambia el modelo educativo. Se desmantelan Calmecac y Telpochcali. Se dispersan las escuelas mayas. El conocimiento indígena pierde su estructura formal. Con la conquista se destruyen escuelas, pero también nace otra forma de enseñar. 1523. Llegan los franciscanos. Crean las primeras escuelas de doctrina para evangelizar.
enseñan catecismos, música, lectura y oficios. La evangelización fue también educación. 1536, primer colegio para indígenas. Fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Se enseñaba latín, filosofía y teología a hijos de nobles indígenas. Tlatelolco fue el puente entre dos mundos. 1551 nace la primera universidad de América, Real y Pontificia Universidad de México. Primer modelo de educación superior formal del continente. La educación superior en América nace en México. 1570 a 1600. La Iglesia controla la educación. Se multiplican escuelas parroquiales y conventuales. La enseñanza se enfoca en doctrina y artes. Durante siglos, estudiar era aprender bajo los muros de un convento. 1767. Expulsión de los jesuitas. Los jesuitas tenían las mejores instituciones educativas. Su expulsión desestabilizaba el sistema académico colonial. Cuando los jesuitas se iban, el conocimiento también se va. 1794. Colegio de Minería. Institución científica avanzada, forma ingenieros y especialistas. El Colegio de Minería trae la ciencia moderna a Nueva España. Tercer periodo. México independiente y el sistema lancasteriano. Empezamos. Año 1821. Independencia y nuevo reto educativo. México necesitaba un modelo propio. No hay estructura ni presupuesto. La independencia se ganó con armas, pero el futuro se construía con escuelas. Año 1822, 22 de febrero. Primer sistema educativo nacional, fundación de la Compañía Lancasteriana, impulsada por liberales para alfabetizar masivamente. El sistema lancasteriano fue la primera estrategia para educar a miles. 1823. Primeras escuelas lancasterianas. Se abren el sol y la filantropía. Un maestro guía y alumnos avanzados enseñaban a otros. Los estudiantes también eran maestros. 1833. Reforma educativa liberal. Gómez Farías intenta secularizar la enseñanza. Busca quitar el control de la Iglesia. La educación entra en disputa entre Estado e Iglesia. Año 1842-1845. Administración educativa. La Compañía Lancasteriana dirige la educación primaria en Ciudad de México. El sistema educativo empieza a tener organización. Y como último cuadro, año 1850, declive del método. Falta de recursos y críticas al sistema de monitores. Surge necesidad de otro modelo. El método se apagó por falta de apoyo. Cuarto periodo. Reformas liberales, educación laica y congresos pedagógicos. Inicio 1855-1861. En esta primera fecha encontramos las reformas liberales. Comonfort y Juárez impulsan la modernización educativa. Se promueve educación laica.
La educación se vuelve asunto del Estado. Segunda fecha, 1857, 5 de febrero. Nueva Constitución. Establece libertad de enseñanza, principios de educación laica. La educación deja de ser privilegio, se vuelve derecho. 1859-1860. Leyes de reforma. La Iglesia pierde control educativo. El Estado toma la responsabilidad de enseñar. La educación cambia de manos. 1867. Fin del imperio. Juárez restaura la República. Se impulsa educación pública. Nace la escuela pública como la conocemos hoy en día. 1881. Primer Congreso de Institución Pública. Se discuten métodos y planes. El Estado define el sistema educativo. La escuela entra a la era moderna. 1890. Segundo Congreso. Se propone un sistema educativo nacional uniforme. México intenta que todas las escuelas enseñen por igual. 1905. Justo Sierra. Crea la Secretaría de Institución Pública y Bellas Artes. Antecedente directo de la SEP. Justo Sierra dio forma al Sistema Educativo Nacional. 1921. Concluyendo este periodo, nacimiento de la SEP. Álvaro Obregón crea la Secretaría de Educación Pública dirigida por José Vasconcelos. La educación se vuelve motor de la nación. Hasta aquí termino platicándote estos periodos e inicia mi compañera Elia. Ella comentará los siguientes periodos de esta conformación de fechas de la educación. Muy bien, ahora que ya conocemos el origen de la SEP, les platicaré las siguientes fechas que forman parte de esta línea de tiempo. Cada una representa un momento clave que marca cambios importantes en la educación de nuestro país. La Revolución Mexicana y los nuevos proyectos educativos, periodo 1910-1934. La Revolución Mexicana revela la desigualdad y el analfabetismo. Se reconoce la necesidad de una educación nacionalista y para el pueblo. En la Revolución nace la idea de educar a todo el pueblo. 1917. La Constitución crea el artículo 3, que establece la educación laica, gratuita y obligatoria. 1917. Marca el inicio del derecho a la educación en México. 1921-1924. José Vasconcelos impulsa misiones culturales, alfabetización en comunidades rurales e indígenas. La escuela llega al campo con las misiones culturales. 1925-1930. Se fundan escuelas rurales, bibliotecas y campañas culturales para formar identidad nacional. La educación y la cultura se expande por todo el país. 1934. Reforma al artículo 3. Educación socialista, enfocada en justicia social y apoyo a obreros y campesinos. La escuela se convierte en herramienta de justicia social. Creación de la Secretaría de Educación Pública, periodo 1921. 3 de octubre de 1921 se crea oficialmente la Secretaría de Educación Pública durante el gobierno de Álvaro Obregón para reconstruir el país después de la Revolución. En 1921 nace la SEP para reconstruir México con educación. Objetivos principales. La SEP se propone combatir el analfabetismo, llevar educación a zonas rurales, crear bibliotecas públicas, organizar escuelas primarias, secundarias y normales, impulsar las artes y la identidad nacional. José Vasconcelos. 1921-1924, primer secretario de Educación Pública. Impulsa campañas masivas de alfabetización, funda bibliotecas, misiones culturales, talleres artísticos y promueve el muralismo mexicano. Defiende una educación humanista, nacionalista, incluyente. Vasconcelos convierte la educación en un proyecto cultural y nacional. Álvaro
Álvaro Obregón, 1920-1924, presidente que impulsa la creación de la SEP para reconstruir el país tras la revolución. Ve en la educación una herramienta para unificar a México. Obregón apoya la SEP porque cree que educar es unir al país. De las normales y normales rurales, periodo 1887-1935. 1887, durante el Porfiriato, se crearon las primeras escuelas normales modernas. Su propósito era formar maestros bajo un modelo positivista, es decir, muy disciplinado, ordenado y científico. Se buscaba profesionalizar al magisterio para modernizar al país. 1922-1935, surgimiento de las normales rurales. Tras la Revolución Mexicana, el gobierno fundó las normales rurales, diseñadas para atender a la población campesina. Su misión era formar maestros que vivieran en comunidades rurales y enseñar agricultura, higiene, civismo y producción. 105. Justo Sierra, fundador de la Secretaría de Instrucción Pública, impulsó la profesionalización del magisterio y fortaleció las normales. Fue un personaje clave para establecer un sistema educativo nacional. 1921-1924. Como primer secretario de la SEP, Vasconcelos consolidó las normales rurales y creó las misiones culturales que llevaban educación y arte y cultura a comunidades apartadas. Rafael Ramírez, principal impulsor de las escuelas rurales, diseñó modelos educativos para campesinos y dirigió el Departamento de Educación Rural. Su visión, integrar trabajo comunitario y escuela. Lázaro Cárdenas, 1934-1940. En su gobierno fortaleció las normales rurales como parte de la escuela socialista, buscando formar maestros comprometidos con la justicia social y el trabajo comunitario. Gobierno de Manuel Ávila Camacho y el proyecto educativo de la Unidad Nacional, periodo 1940-1946. Se abandona la escuela socialista del cardenismo y se adopta un modelo más conciliador. Sus principales objetivos fueron reducir tensión entre Iglesia y Estado, fortalecer civismo, moral y disciplina, impulsar educación técnica e industrial, expandir secundarias y agricultura escolar. Fue una educación menos ideológica y más práctica, orientada al desarrollo económico. Manuel Ávila Camacho, 1940-1946, cambió el rumbo educativo hacia la educación y la modernización. Creó instituciones esenciales. Instituto Tecnológico de México, 1946, Comisión de Libro de Texto Técnico. Jaime Torres, 1943-1946, como secretario de Educación, modernizó la administración educativa, impulsó campañas de alfabetización y reorganizó la primaria. Milagro Mexicano y el Plan de los 11 años, periodo 1940-1970. Un periodo de gran crecimiento económico e industrial. En educación se logró aplicación de escuelas primarias, secundarias y técnicas, creación de universidades y tecnológicos, expansión de la matrícula escolar en todo el país. El Plan de los 11 años, 1959-1970, dirigido por Jaime Torres, buscó transformar la educación básica con objetivos como construir escuelas primarias, crear libros de texto gratuitos, establecer obligatoriedad escolar nacional, mejorar la formación de maestros. Este plan permitió ampliar el acceso a la primaria y consolidar el sistema moderno de educación básica. López Mateo, 1958-1964, impulsó el Plan de los 11 años y creó Conalitec, responsable de los libros de texto gratuitos. Torres, 1958-1964, dirigió el Plan de los 11 años, reformó la educación primaria y amplió la cobertura escolar. Ávila Camacho y Miguel Alemán. Ambos gobiernos sentaron bases para la industrialización y favorecieron la educación técnica y profesional. Con estas fechas podemos ver que la educación en México no nació de un día para otro, más bien de esfuerzos, ideales y cambios que buscaban un mejor futuro. Cada etapa dejó una huella y hoy seguimos construyendo esa historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestra línea del tiempo.